Les quiero presentar aquí a los panelistas. El doctor Martín Romo nos acompaña desde Querétaro, miembro de la Sociedad Mexicana de Pie y Tobillo, miembro de la Sociedad Española de Cirugía de Pie y Tobillo y además de todo un gran cirujano y un gran amigo. Entonces, inicialmente con él, posteriormente tendremos a la doctora Laura Gutiérrez, ya le haré su presentación en su momento. Y vamos a empezar con la osteotomía del apilus, aún sigue vigente. Bienvenido. ¿Qué tal? Pues buenas noches a todos. Es un gusto estar en esta ciudad, en esta región, en este país que yo siempre he querido y además con grandes personalidades, grandes amigos y buenos hermanos. El título de la charla es Hallux valgus 3D, la osteotomía del apidus o la artrodesis del apidus, y a partir de esta plática, pues iremos analizando un poco la renovación de esta artrodesis. Es una renovación de una técnica que probablemente empezó a inicios del siglo pasado, que a mediados del siglo pasado tuvo un aumento en su auge, y que si bien han ido cambiando las indicaciones, antes la teníamos como una técnica probablemente de salvamento, actualmente se ha ido evolucionando a ser una técnica que puede ser vigente en pacientes en una primera intención de un tratamiento quirúrgico. Hay un artículo que me parece sumamente interesante, la patogénesis del hallux valgus, que nos habla de 10 procedimientos o 10 pasos que lleva la deformidad del antepié para llevar a esta deformidad en la parte anterior, y que se ha ido complementando un poco con las nuevas tendencias acerca de la deformidad progresiva colapsante del pie que Meyerson, que Hintermann, que Luchon han empezado a desarrollar y están ahora discutiendo, y que bueno, ya hay bastante información acerca de esto y que empieza a cobrar una mayor fuerza también en la porción de la caída del pie o movimiento que está teniendo este colapso del pie, teniendo la parte anterior del pie como una parte fundamental. Y bueno, acá en esta patogenia del hallux valgus vemos cómo hay un deslizamiento de los sesamoideos que son fundamentales. Todos sabemos que es la parte anterior que está inferior a la cabeza del hallux, en donde se recibe una potencia de carga cuando nosotros dejamos el peso sobre la cabeza del hallux, que además nos permite tener mayor fuerza en la flexión y que nos permite este avance en el pie. Si vemos esto, para los que están aquí presentes, probablemente la gráfica que estamos viendo en la porción de su lado izquierdo, hay un aumento en esta pequeña gráfica. Esto es la página de PubMed, donde cuando uno selecciona los artículos que quiere investigar, marca esta tendencia de cómo se está investigando o qué tanto se está desarrollando la información a nivel mundial. Y bueno, vemos un aumento en los últimos 5 años, en el último quienio, un aumento importante de la información acerca del apidus. Ha recobrado mucha información. Recordemos esta parte que estamos ahora analizando y que ha cobrado, que le ha dado la nueva vigencia, es la tridimensionalidad en la parte anterior del pie. Este desarrollo en el movimiento del desarrollo del hallux, en el que vemos que no nada más hay un movimiento sagital, sino también hay un movimiento translacional y hay un movimiento rotacional de la porción anterior del pie, y que genera este desbalance de fuerzas en la porción anterior. Y esto nos ha hecho tener nuevas ideas y nuevas formas de corregir esta deformidad, y esto darle también una mejor dinámica funcional a nuestros pies. Aquí en esta diapositiva vemos un compendio de diferentes casos, unas deformidades groseras del antepié, en donde vemos este movimiento de la porción anterior en estos hallux casi todos severos, que generan esta rotación de la porción anterior del pie. Más adelante hablaremos de estos mismos casos, váyanlos analizando, vayan teniendo ahí en mente estas deformidades, porque van a generarnos ciertas controversias. Al final, la porción del pie es esta diapositiva en la que hablamos del no pain, no gain, o no debe, si hay necesitamos sufrimiento para tener una mejoría, pues deberíamos de irlo obviando, deberíamos de irlo quitando de nuestro acervo cultural y permitir pensar en las nuevas técnicas también anestésicas, también las nuevas técnicas quirúrgicas, que probablemente generan muchísimo menos dolor que lo que presentaban cuando teníamos
esta poca información acerca de estas técnicas. ¿Quién es el paciente ideal para el procedimiento de lápidos? Bueno, el paciente ideal para el procedimiento de lápidos probablemente son lápidos groseros, de moderados a severos, que tienen una hipermovilidad del acunio metatarsal, aunque esto, a partir de muchos desarrollos biomecánicos y muchas secuencias que se han hecho de estudios cadavéricos, vemos que hacer modificaciones en la porción más distal del antepié y llevar a un eje más correcto nuestro pie, genera un bloqueo del acunio metatarsal. Así que no necesariamente es la única estrategia que pudiéramos lograr para llevar a un control de esta hipermovilidad. Una hipermovilidad que además pudiera ser difícil de cuantificar, ya que no tenemos métodos muy específicos para tenerlo o no tenemos una medición muy exacta. Este movimiento clínico en el que de repente sentimos que nos quedamos cortos o nos quedamos muy largos en nuestra percepción de qué tanto se está moviendo esta articulación. Y lo que tradicionalmente era la cirugía fallida de hallux valgus como una cirugía de rescate para estos pacientes. Las contraindicaciones, aunque estas contraindicaciones han ido variando, estas son las contraindicaciones que probablemente normalmente encontramos en la literatura. La artroplastia de resección de Keller, que cada vez estamos haciendo menos y que cada vez dejamos en pacientes con menos demanda funcional. En los pacientes con artrosis severas en las metatarsofalángicas, aunque pensando en el nuevo concepto de la hallux y en el nuevo concepto tridimensional en donde rotamos la cabeza, probablemente la artrosis no necesariamente debería de ser una contraindicación, ya que vamos a generar un nuevo cambio en la posición de la cabeza y esto pudiera generar que zonas que no están tan afectadas en la artrosis generen una nueva demanda y estas pudieran dar una nueva movilidad a nuestros pacientes. En pacientes que tienen el cartílago de crecimiento abierto, en este tipo de pacientes sí está contraindicado, pacientes que están en desarrollo, pacientes muy jóvenes que tienen aquellos hallux groseros, probablemente esta no será la técnica ideal para ellos, ya que vamos a romper este crecimiento y esto podría generar ciertas contraindicaciones y ciertos defectos del desarrollo del pie. Y bueno, el acortamiento del primer metatarsiano muy grosero, en aquellos que tienen un par de centímetros de acortamiento, probablemente no es una estrategia ideal, aunque en estos pacientes podemos adicionar crecimientos óseos con algunos bloques de hueso y podemos hacer algunos injertos que nos podrían lograr esta distancia ideal para los pacientes. ¿Cuáles son los tips de esta charla? Porque al final estamos con un grupo de cirujanos ortopédicos, con un grupo de cirujanos de pie y tobillo y con gente que me parece tiene una experiencia vasta en este tipo de cirugías en este país que yo conozco como grandes cirujanos y que tienen un gran desarrollo quirúrgico. Al final de cuentas, yo soy un AOísta de toda la vida, me formé en un hospital AOísta que es el Hospital de Lomas Verdes en México. Y aprendimos que la planificación es fundamental, no solamente de los tiempos quirúrgicos, no solamente de los materiales, sino también de qué tanto debemos de modificar nuestros ángulos. Estas planeaciones que buscan una arquitectura ideal, nosotros al final de cuentas somos arquitectos en un sistema óseo en donde buscamos mejorar estos desempeños, vale la pena tener siempre en cuenta los ángulos fundamentales, no solo de la apertura intermetatarsal, no solo el ángulo del hallux, sino también de las superficies articulares, porque esto nos va a ayudar a tener una mejor conciencia de qué tanto tenemos que rotar, ascender o descender nuestro metatarsiano y que no vayamos a tener las complicaciones de síndromes dolorosos en el antepié. Es importante durante el desarrollo de nuestra cirugía, es una cirugía que busca una artrodesis. Ustedes bien saben que la artrodesis es esta fusión articular en donde si no preparamos una superficie de manera correcta, probablemente es nuestra mayor causa de fallo. Nuestra mayor causa de fallo y también es un momento en donde uno se siente falto de habilidad cuando no logramos hacer empatar las dos superficies. Recuerden ver la superficie de manera correcta y para esto hay muchos dispositivos que ahora nos ayudan. Aquellas pinzas de distracción como las de Hintermann, que en este set podemos ver en esta parte que se vuelven cada vez más comunes, el separador de lámina, como este tipo de separadores que nos permiten ampliar la distancia para poder lograr
retirar toda la superficie cartilaginosa, lograr hacer estas microperforaciones y lograr tener bien cruento una superficie que vamos a necesitar fusionar para evitar estas fallas. Al final, esto nos ayudará también a resecar lo menos posible y tener el menor acortamiento posible de nuestro primer rayo. En este video alcanzamos a ver, bueno, la porción superior, la cabeza, vemos cómo estamos rotando nuestro primer metatarsiano. Si cerramos un poco los ojos, probablemente podríamos ver mucho mejor los sesamoideos, que en este punto están luxados, y en cuanto nosotros logramos hacer una rotación de nuestro metatarsiano, estos sesamoideos justo entran en la posición correcta, debajo de su cabeza. Esto es nuestro objetivo en este tipo de cirugías, es al menos uno de los objetivos. ¿Cómo hacemos las fijaciones? Tradicionalmente, esta artrodesis se describió con una fijación a partir de tornillos. Y si pensamos en el número de tornillos que deberíamos de utilizar, al menos un par de tornillos es una buena idea. Dan la suficiente compresión, dan la suficiente capacidad estable, y esto nos permite hacer una artrodesis efectiva. Hemos hecho artrodesis con un solo tornillo en algunas ocasiones, y a veces algunos colegas han hecho artrodesis con muchos más tornillos. No es que estén proscritos, al final uno busca, dependiendo del stock óseo, de las capacidades de fijación que tenga nuestro sistema. Sistemas con placas, y hablando de placas, ahora empezamos a encontrar un desarrollo muy importante de placas, desde placas que colocamos en la porción plantar y no necesitamos un diseño específico. Esto lo hemos logrado con placas incluso tercio de caña, o con placas que no están específicamente diseñadas para una artrodesis tipo Lapidus, pero que nos generan el sistema de banda de tensión, y que al final logramos hacer con el paso del paciente una mejor coaptación, y además evitamos un poco el fallo en la fusión. Pacientes, ahora doctores como el doctor Martín Ferreira en Argentina, en Córdoba, está haciendo artrodesis con un sistema de doble placa para hacer que los pacientes pisen de manera mucho más precoz. Y lo que sabemos también es que la utilización de la placa más tornillo, así como en la artrodesis metatarsofalángica, nos asegura una mejor tasa de fusiones en este tipo de pacientes. Sabemos que las placas laterales probablemente serán las que menos complicaciones nos dan, porque hay menos estructuras que dañar, ¿no? Hay menos estructuras como las plantares, que pudieran ser vasculares o sistema nervioso, o en la porción dorsal, en la que también encontraríamos algunas estructuras nerviosas o estructuras como los tendones y los extensores, ¿no? Hay otro tipo de fijaciones, las fijaciones endomedulares, que están desarrollándose por Paragon, que el doctor Mayerson ha descrito en varias ocasiones, en las que, bueno, como gran ventaja es que no encontramos material saliente de las estructuras, y esto probablemente evitará que el paciente tenga este rechazo al material en el sentido de la irritación o esta poca tolerancia a nuestros materiales de osteosíntesis. En México no contamos con estos implantes, así que no tengo yo experiencia con este tipo de desarrollos, y la utilización de grapas en México no lo tenemos tan de moda o tan usual, porque también es un sistema que usamos relativamente poco en general los cirujanos de pie. Bueno, me parece que puede ser una estrategia loable. Todas las estrategias son válidas. Al final, lo importante no es realmente el implante, sino cómo utilizamos el implante, y tener una buena coaptación, tener una buena compresión, y sobre todo proteger a nuestros pacientes de ellos mismos en el sistema que hayamos elegido, pues dependiendo de la estabilidad que nos dé y de la capacidad de compresión que nos esté dando. Así que en estos pacientes, en el postoperatorio, tendremos que pensar, si nuestro sistema de fijación es poco estable, probablemente protegerlos muchísimo más, utilizando dispositivos circulares en algunas ocasiones. En mi caso utilizamos bota Walker, que es aquella bota destinada para caminar, en la que no permitimos la carga de forma inicial, al menos unas 4 a 6 a 8 semanas, dependiendo de la fijación que hayamos sentido. Esta es una de los problemas y de la problemática en el ALUX, porque estamos acostumbrados a que nuestros pacientes caminen inmediatamente, y esto a veces nos cuesta un poco de trabajo para adaptarnos a este tipo de situaciones clínicas, y que el paciente muchas veces lo que quiere es caminar inmediatamente. Bueno, esta técnica, el doctor Ferreira con su doble placa lo hace mucho más precoz, pero en general yo soy bastante más cuidadoso y más cauto
porque me preocupa la solicitación de los implantes y que haya una ruptura. Las heridas son heridas muy generosas en general, son heridas que necesitamos hacer un poco más abiertas, aunque si bien hay varios grupos que están desarrollando el Lapidus de forma percutánea, yo no tengo experiencia en ese sentido, a mí me cuesta trabajo hacerlo de forma percutánea, me da un poco de miedo, así que no he entrado en ese sistema, pero algunos lo están haciendo de esta forma. Sin embargo, las heridas, hacemos las curas de forma periódica y en general curan bastante bien. Algo fundamental en estos pacientes es la movilización precoz de los dedos. Si bien no los ponemos a cargar, la movilización precoz, porque la rigidez articular de la porción distal puede ser un problema que sea difícil de controlar. Así que deberíamos de buscar que nuestras estabilizaciones sean lo suficientemente fuertes para lograr la capacidad móvil de nuestros dedos. Complicaciones, bueno, como todas las técnicas, ninguna está libre de complicaciones. Acá tenemos una complicación cutánea, que es uno de los peligros y de las cosas que más miedo nos dan probablemente, porque siempre vuelve una estabilización que radiográficamente pudiera verse perfecta en un problema caótico que puede llevarnos a la pérdida de los implantes, a la pérdida de esto y a un martirio para el paciente y para el médico. La limitación de la dorsiflexión, esto llega a ser un problema dependiendo la altura y el análisis que hayamos hecho de la posición en la que haya quedado la cabeza del metatarsal. Así que la dorsiflexión, la capacidad de movilidad, el dolor por un aumento en la longitud en estos pacientes pudiera ser nuestros problemas. Evitar las hipercorrecciones, porque las hipercorrecciones nos pueden llevar a este hallux valgus que igual se vuelve un problema. Y esto nos pasa porque, claro, son estas deformidades tan groseras que nos interesa llevarlos a un pie de princesa, a un pie muy estrecho, y esto puede ser muy complicado porque el paciente va a entrar nuevamente en una situación difícil de controlar. Causas de fallo. Bueno, una mala elección de los implantes, un mal posoperatorio en donde los implantes que hayan quedado con poca estabilidad o que hayan sido insuficientes para la carga, pues lo hagamos y normalmente este es nuestro principal fallo. La falta de unión, la falta de una buena posición y la ruptura de nuestros implantes. Aquí hablaba yo acerca de las preguntas, pero bueno, eso vendrá más adelante. Espero que ahí podamos ahondar un poco más y, bueno, un poco más de complicaciones en estos pacientes. Al final, lo que me interesa que nos llevemos de esta charla es que recordemos que el pie se maneja en 3 dimensiones. La rotación, la elevación y la translación son fundamentales y en esta técnica podemos resolverlo de una buena forma. Recordar que mientras más cercanos al cora podamos resolver mucho mejor nuestras deformidades en estos ejes mecánicos y que las radiografías no lo son todo, pero son fundamentales. Así que un buen estudio radiográfico en carga, previo a la cirugía, con dorsiplantar, con lateral y con una oblicua, nos van a generar una mejor capacidad de diseño de nuestra cirugía. Aquí, hace algunos años, el doctor, y algunos kilos también, el doctor Romero y yo, en Querétaro, en alguna cirugía que tuvimos la oportunidad de desarrollar en el hospital donde yo laboro. Y bueno, pues este es Querétaro, es una hermosa ciudad colonial a la que están todos ustedes invitados y cuando quieran podemos ir a visitar, trabajar y divertirnos también un poco. Muchas gracias. Bueno, continuando aquí con el programa, vamos a hablar de osteotomías distales a cargo de la doctora Laura Cristina Gutiérrez. Ella es nuestra cirujana de pie y tobillo de la ciudad de Armenia, ortopedista de la UIS, hizo su fellow con el doctor Morales en la Fundación Santa Fe y el resto de su equipo. Y bueno, una gran compañera, le quiero dar la bienvenida. Quedan con ella. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Bueno, el día de hoy mi charla vamos a hablar sobre osteotomías distales para el manejo de hallux valgus. Vamos a hablar un poco de la revisión en cuanto a algunas variaciones en las técnicas y qué hay de nuevo en la literatura. Entonces, para comenzar, solamente para mencionar que las osteotomías distales para el manejo del hallux valgus está indicada en las deformidades que son de leves a moderadas. Si bien ha estado descrito, solamente para recordar que no vamos a manejar ningún tipo de deformidad severa con una osteotomía distal. Como principio, las osteotomías distales disminuyen el ángulo intermetatarsiano
y van a restablecer la superficie, la alineación anatómica de la articulación metatarsofalángica. Varios nombres de osteotomías distales, hay muchas descritas en la literatura y como todos sabemos, para hallux valgus hay más o menos entre 120 a 130 técnicas quirúrgicas para el manejo y siguen habiendo modificaciones y probablemente seguiremos teniendo variaciones en la técnica para esta patología. En principio, las osteotomías se dividen en dos grupos, las intrínsecamente estables y las que son intrínsecamente inestables, y esto dependerá de la localización anatómica y adicionalmente del diseño geométrico que tenga estipulada la osteotomía. Cuanto más vertical el trazo, será más inestable, y si es más horizontal, el trazo pues, nos aportará mayor estabilidad a la osteotomía. La estabilidad intrínseca permite que la osteotomía en principio incorpore la transferencia directa de la carga en contra de la fuerza deformante, y eso probablemente no, es lo que genera que la osteotomía sea estable. Las más estables en el plano sagital, como sabemos, la osteotomía de Chevron y la osteotomía de Scarf. Bueno, este artículo es un artículo que nos habla, es un metaanálisis que nos compara la osteotomía de Chevron, que es la osteotomía distal clásica, comparada con diferentes tipos de procedimientos quirúrgicos como Scarf, la osteotomía de Lindgren y otras osteotomías. Es un resumen de 10 estudios donde recolectan 985 pacientes, en los cuales intentan comparar la eficacia del Chevron versus otros procedimientos. Miden el ángulo de hallux valgus, el ángulo intermetatarsiano, y comparan la parte funcional y el desarrollo y los resultados con la escala de la OFAS. Entonces, en los resultados, en este metaanálisis, ellos concluyen que la osteotomía de Chevron de tipo proximal está asociada con un ángulo de corrección de 2.18 grados, mucho mayor que el Scarf, mientras que la osteotomía de Chevron proximal se asocia con una corrección mayor en el ángulo intermetatarsiano de 1.08 comparada con el Chevron distal. En la escala de AOFAS se mostró una ventaja de 3.2 puntos a favor del grupo de la osteotomía de Lindgren en comparación con la osteotomía de Chevron distal. Como conclusiones en el artículo, concluyen que la osteotomía de Chevron distal posee un mayor grado de corrección del ángulo hallux valgus comparado con la osteotomía de Scarf, y la osteotomía de Chevron proximal corrige más el ángulo intermetatarsiano que el Chevron distal. Este es un artículo muy interesante, es un artículo en donde revisan los hallazgos radiográficos y el cambio que hace la osteotomía de Chevron en el ángulo anatómico y en el ángulo mecánico, y explican el por qué el poder de corrección de la osteotomía de Chevron está limitado para para juanetes leves y para juanetes moderados. Recordemos pues que la osteotomía de Chevron es una osteotomía que se usa bastante, que es bastante frecuentemente usada, y tiene una ventaja porque ofrece una estabilidad geométrica intrínseca importante. El Chevron, en su característica de osteotomía, principalmente lo que hace es un desplazamiento lateral de la cabeza del metatarsiano en relación a la diáfisis, y eso hace que se corrija el eje anatómico, pero no se corrija, perdón, que se corrija el eje mecánico y se altere el eje anatómico. Bueno, el desplazamiento del primer metatarsiano genera una deformidad mayor en aducción, y eso en teoría es el mecanismo potencial por el cual hay una recurrencia en el hallux valgus. Hay series en las cuales reportan la recurrencia del hallux valgus a corto plazo, menos de 10 años, hasta el 15%, y por encima de los 10 años hay artículos y series que hablan y reportan una recidiva hasta el 75%. Bueno, aquí también hay que agudizar un poquito la vista, pero esta es una imagen de una radiografía preoperatoria en la cual está medido el ángulo intermetatarsiano con un eje de 9 grados. Posterior a la cirugía, 6 semanas, vemos cómo se corrige el ángulo anatómico, se aumenta el ángulo anatómico a 16 y no alcanzo a ver bien. Y el mecánico en 5. Entonces se corrige el ángulo mecánico, pero empeora el ángulo anatómico, y eso explicaría por qué con esta osteotomía no pueda corregir una deformidad mucho mayor. Revisan 40 pies y hacen un seguimiento aproximadamente en promedio de 21 semanas,
y encuentran que el ángulo anatómico incrementa hasta 4.1 grados, el mecánico disminuye 4.6 grados y que hay una mejoría en la posición de los sesamoideos, que es importante mencionar que es uno de los factores claves a la hora de hablar de recidiva. Entonces, más o menos la mitad de los pacientes terminan con una reducción de los sesamoideos, mientras que los otros no, y probablemente por esa razón o es la causa en teoría de la recidiva en este tipo de osteotomía. Para concluir de este artículo, probablemente la inestabilidad metatarsiana se podría asociar, limitar el poder de la corrección del chevrón y mencionan el fenómeno de recurrencia explicando la diferencia que acabo de mencionar en cuanto a los ejes anatómicos y mecánicos. Bueno, este es un artículo en donde comparan el chevrón abierto versus el chevrón tradicional, abierto normal. No voy a hacer mucho énfasis en esto porque Fabián va a hablar de las osteotomías con técnica MIS, pero solamente para mencionar, esta corte de 2017 a 2020 compara el chevrón y determinan que no hay ningún tipo pues a la mejoría en la medida de los ángulos, tanto en el intermetatarsiano como en el ángulo de alus valgus es similar, solamente que tienen unas mejoría en cuanto a los resultados en la escala AOFAS en las 3 a las 6 semanas y a los 6 meses, y reportan que hay 3 pacientes que tuvieron que retirarse los tornillos que fueron prominentes en la técnica mínimamente invasiva versus pues en el chevrón abierto. Concluyen que el MIS es comparable en resultados versus el chevrón abierto. Sin embargo, la desventaja que ya sabemos de las técnicas mínimamente invasivas que requieren mayor tiempo quirúrgico y mayor exposición a los rayos, pues a la radiación. Este es un artículo publicado en el 2019 del Foot and Ankle Surgery, escrito por el doctor Caio Neri, donde ellos hablan de la técnica de chevrón, reportan una nueva técnica con una cuña en resección, con una cuña de resección medial. Entonces este es el diseño de la técnica donde hacen un chevrón. En el artículo mencionan que este ángulo mide 120 grados y hacen una osteotomía de resección en el brazo plantar. Como se ve aquí en este esquema, lo que hacen es, al hacer la cuña de base medial y extraerla, se produce un fenómeno de rotación en donde la subluxación de los sesamoideos se reduce y logran una correcta alineación de la subluxación. Esta es la foto intraoperatoria. Bueno, no, creo que no se alcanza a ver muy bien, pero está la delimitación del brazo proximal, la del brazo distal, el diseño de la cuña, la resección de la cuña y la traslación lateral de la diáfisis, finalmente la fijación. Ellos en su artículo mencionan y concluyen que probablemente hayamos tratado mal durante todo el tiempo pues el componente rotacional, y como decía el doctor Martín, probablemente es diferente la visión que tenemos al día de hoy de ver la deformidad como una deformidad tridimensional a como pues se había venido viendo en los años anteriores. Mencionan que la osteotomía biplanar rotacional puede ser una herramienta útil, sin embargo no han publicado todavía series con esta técnica. Bueno, y para terminar, este es un caso clínico cortesía del doctor Fabián Romero. Es una paciente femenina de 40 años que tiene una pronación a nivel del hallux y adicionalmente un hallux rígido entre leve a moderado, donde se ven los cambios iniciales artrósicos, y se realiza un procedimiento quirúrgico con una doble osteotomía. Le realiza una osteotomía de Weil a nivel de la cabeza del primer metatarsiano, asociada a una osteotomía de Aikin. Como vemos aquí en las fotos, este es el paso a paso de la osteotomía, una osteotomía de resección y de descenso, y adicionalmente la osteotomía de Aikin a nivel de la falange proximal. Le realiza una osteosíntesis, una fijación con un tornillo con cabeza ocultable. Aquí vemos la cuña y la resección de la osteotomía de Aikin, y esta es la radiografía posoperatoria donde vemos la corrección de la inclinación del hallux y adicionalmente el aumento en el espacio articular. No se realiza la fijación de la osteotomía de Aikin, se considera que está estable y por esa razón no se hace osteosíntesis a la falange.
Bueno, y para llevar a casa el mensaje, las osteotomías distales sí, deben ser utilizadas como osteotomías para manejar las deformidades leves a moderadas. La osteotomía de Chevron tiene un poder limitado de corrección y puede ocurrir el fenómeno de recurrencia o recidiva. Debemos elegir adecuadamente la técnica quirúrgica teniendo en cuenta los factores obviamente personales de nuestros pacientes y si es necesario hacer la combinación de técnicas quirúrgicas tanto en metatarsiano como en las falanges, como en la falange distal. Listo. Muchas gracias. ¿Listo? Bueno, les decía, mi nombre es Fabián Romero, cirujano de pie y tobillo, miembro de la Sociedad Colombiana de Pie y Tobillo. Desarrollo mi actividad profesional en la ciudad de Pereira. Bueno, de nuevo agradeciendo a todos los participantes, a nuestros invitados por sus excelentes charlas, y a mí me corresponde hablar acerca de las cirugías mínimamente invasivas del hallux valgus. Realmente ha sido una cirugía que por sus, digamos, publicaciones y por sus resultados variables, se ha tomado como una cirugía que, digamos, no ha tenido buenos resultados en algunos momentos de la historia. Sin embargo, digamos que se ha venido retomando un poco el tema y se han venido desarrollando nuevas técnicas con, digamos, algunos cambios en el concepto, especialmente en la fijación, y eso ha hecho que hoy en día contemos pues con unos nuevos resultados que vienen siendo cada vez más alentadores. Entonces, lo primero, como para tener claro, realmente las técnicas, cuando hablamos de cirugía mínimamente invasiva, hacemos referencia a más al tipo de abordaje y no al tipo de procedimiento directamente en el hueso. Entonces, digamos que lo que se quiere dejar claro en las nuevas publicaciones es que debemos hablar de la cirugía percutánea más no de la cirugía mínimamente invasiva, porque al hablar de mínimamente invasiva podemos ahí englobar otro tipo de procedimientos con abordajes que pueden ser más pequeños, y también debemos cambiar el concepto un poco de abordajes por portales, ya que, digamos, el término específico es cirugías que se hacen a través de la piel. Inicialmente, en la mitad de los 80s, el doctor Stephen Isham fue, digamos, el que propuso algunas técnicas y el que, digamos, durante su desarrollo empezó a tener algunos buenos resultados. Inicialmente propuso esta osteotomía, que era la osteotomía de Reber de Isham, en la cual se hacía una cuña sustractiva de la parte medial distal del hallux, dejando como fulcro una de las corticales, y así se hacía la corrección específica, especialmente del DMA. Realmente con este tipo de procedimientos, la literatura reportaba resultados muy variables, que iba con complicaciones que variaban entre el 5 y el 75%. Por eso realmente en algunos países donde tuvo mayor auge, especialmente en España, pues que también han sido uno de los, digamos, de las poblaciones que más ha utilizado este tipo de técnicas, pues realmente los resultados terminaban por dejar estas técnicas como en desuso. En los 90s, Bosch describió una técnica que se consideraba mínimamente invasiva, es decir, se hacía un abordaje formal con una osteotomía que era longitudinal a través del cuello, y se hacía una traslación de la cabeza y se hacía una fijación con un clavo de Kirchner. Más adelante, ya en la década del 2010, en el 2013 específicamente, Benoit and Redfield propusieron, digamos, los principios específicos de algunas técnicas que son las que utilizamos hoy en día por medio de fijación, y se trataba básicamente de un corte tipo Chevron realizado con instrumentales de cirugía percutánea. Se hacía una traslación y se hacía una fijación específica, lo cual le daba estabilidad y la posibilidad de controlar la posición de la cabeza, la posibilidad de realizar una rehabilitación precoz de los pacientes y evitar algunos de los inconvenientes pues que históricamente había tenido las cirugías percutáneas. Encontramos diferentes técnicas en la literatura. Realmente las variaciones se encuentran mayormente en el tipo de estabilización. Muchas veces algunas de estas se realizan con un solo tornillo o con 2 tornillos, o a veces con una fijación que se realiza directamente con tornillo y clavos de Kirchner. Cada una
con algunas ventajas. Algunas de estas también, digamos, derivan un poco de la técnica de Bosch. La más conocida de todos es la técnica que llamamos MICA, que posteriormente evolucionó a PECA, Percutaneal Chevron Equine Osteotomy, y esta técnica básicamente lo que se realiza es una osteotomía con un corte un poco más recto a nivel del cuello, es una osteotomía extraarticular, se realiza una traslación de la cabeza y se realiza una fijación, que es lo que vamos a ver más adelante en nuestro caso clínico. También se ha descrito de manera reciente, esta es una publicación del 2021 del grupo español, donde se hace una osteotomía tipo SCARF, también con una incisión mínimamente invasiva y a través de un portal un poco más amplio, hacer, digamos, el ala un poco más larga a nivel de la diáfisis, y eso pues nos permite las ventajas que, como mencionaba Laurita hace un rato, presenta la osteotomía de SCARF. Las indicaciones en general en la literatura hablan de un ángulo intermetatarsiano menor de 20 grados, un ángulo de hallux valgus menor de 45, y pues realmente esta técnica es mucho más útil cuando tenemos un DMA aumentado, pero una congruencia articular, una articulación estable. Y obviamente realmente tiene su mayor utilidad en pacientes que pueden tener problemas de la piel, alteraciones vasculares, fumadores, con los cuales disminuimos un poco el riesgo de problemas con la herida. Este es nuestro caso clínico, es una paciente de 65 años, femenina, dolor bilateral en hallux, bunión bilateral, sin una enfermedad asociada de base. Se realizó, bueno, les quería hablar un poco de este ángulo antes de continuar. Este ángulo es propuesto recientemente por el grupo de los chilenos, es el ángulo de cobertura de los sesamoideos. Entonces lo que hacemos es tomar el eje de la diáfisis del metatarsiano y hacemos el ángulo directamente con una línea que estaría una línea que pasaría a nivel de la parte media entre los dos sesamoideos. Entonces, este ángulo nos da el ángulo de cobertura, es decir, ese es el ángulo que queremos cubrir con la traslación de la cabeza metatarsal. Entonces, lo dividen en tres, digamos, estadios de 0 a 5, de 5 a 9 y mayor de 10, y pues con esto mismo digamos, leve, moderado, severo, pues como en la clasificación tradicional, y de acuerdo a esto hacen la propuesta de algunas osteotomías, en este caso osteotomías distales tipo Chevron, SCARF para los moderados, y una osteotomía proximal, pues que conocemos, pues la osteotomía de Posco, que la utilizan ellos. Pero realmente más que nada para mencionarlo, en este caso vemos, estas son las radiografías de la paciente, como ven, tenía un hallux valgus. Este fue la corrección que se hizo en el pie izquierdo, le hicimos una osteotomía, la que llamamos oblicua distal, que es como un Chevron modificado, el cual el ala, digamos, mayor es el ala plantar, y hicimos una osteotomía con una fijación con un tornillo de cabeza ocultable. La paciente presentaba tanto clínicamente como imagenológicamente un componente rígidos, por lo cual se realizó un descenso a nivel de la cabeza del metatarsiano para mejorar, digamos, el centro de giro y aumentar la movilidad. Estos son los resultados clínicos después de 6 meses. Aquí vemos el pie contralateral que le propusimos realizar una osteotomía mínimamente invasiva, con un ángulo intermetatarsiano de 10 grados, tenía un ángulo de hallux valgus de 30 grados y un ángulo de cobertura de 12 grados. Realmente con esta paciente, digamos que estos serían como los casos ideales para uno empezar a hacer este tipo de técnicas, ya que realmente la indicación, como les mencionaba hace un ratico, va entre hallux leves a moderados y si es una gran deformidad. Entonces estos son los portales clásicos, normalmente se hacen 3 incisiones, hay que identificar muy bien en la línea a nivel de la articulación metatarsofalángica, el tubérculo a nivel medial en la parte
digamos, un poco proximal al cuello, y la articulación cuneo-metatarsiana, de más o menos unos 4 milímetros, es donde vamos a llevar nuestro punto de fijación inicial. Aquí vemos la disposición. Normalmente orientamos el corte con fresas con el instrumental de percutánea. No me voy a detener mucho a hablar un poco del instrumental, pues en aras del tiempo, pero se utiliza una fresa que llamamos Shannon. Con esa fresa lo que hacemos es un corte hacia dorsal y otro corte hacia plantar, y con esa hacemos la orientación perpendicular a la diáfisis del segundo metatarsiano. Hay que tener en cuenta también la oblicuidad del corte, porque como todos sabemos funciona igual que cuando utilizamos la sierra. Si vamos de dorsal a plantar, lo que hacemos es un efecto, digamos, de descenso de la cabeza. Entonces esto también lo tenemos que tener en cuenta. Aquí vemos parte de la técnica, la ubicación del punto a nivel del cuello, donde vamos a hacer nuestro corte. Este es el corte, es muy importante. Aquí, como ven en la diapositiva al lado derecho, hacer una prueba teniendo en cuenta que nuestra osteotomía está completa. Posterior a esto, después de hacer la osteotomía, hacemos el paso de la guía de nuestro primer tornillo. Ese paso de la guía, normalmente ese tornillo va bicortical, es decir, tenemos que ubicar las dos corticales desde proximal, donde ya hemos marcado el sitio a nivel, digamos, distal 4 milímetros de la articulación cuneo-metatarsiana, siguiendo el eje diaficiario del primer metatarsiano. Aquí vamos a ver en estos videos, Martín, ¿le puedes dar clic ahí al video? Aquí vemos cómo podemos controlar la posición de la cabeza. Es decir, normalmente a los dos, porfa. Aquí vemos cómo podemos trasladar hacia dorsal y hacia plantar la cabeza. En ambos, vemos tanto en la fluoroscopia como clínicamente. Eso es muy importante, ya que después de hacer la fijación con el primer tornillo, es ahí donde vamos a ubicar la posición correcta. En este también podemos correr el video, por favor. En este lo que hacemos es el control rotacional. Después de hacer la osteotomía, lo que hacemos es, con algo de ligamento taxia, hacer la corrección rotacional de la cabeza antes de hacer la fijación. Este es digamos, el paso del primer tornillo, como vemos aquí en la figura, en la descripción de la literatura. Aquí vemos luego la ubicación del segundo tornillo. Ese tornillo, como ven, lo tenemos que dejar anclado lo más distal hacia la cabeza, un poco, digamos, a nivel del hueso subcondral. Nos fijamos bien en la lateral, la posición de la cabeza hacia plantar, y aquí vemos pues el resultado de la fijación. Como vemos, y se hace claro acá, estos son los portales, y esta es el vendaje posquirúrgico. En esta diapositiva me devuelvo un poco. Le adicionamos una osteotomía de Ecking para corregir el alus valgus interfalángico. Este es el resultado clínico posoperatorio. Nótese que aquí también logramos descender la cabeza y corregir el ángulo intermetatarsiano. Estos son algunos resultados de otros pacientes. Normalmente la consolidación la logramos entre la octava y la semana 12, ¿sí? Entonces, para hablar un poco de los resultados de la técnica, quise traer primero que todo este artículo. Aquí, bueno, aquí ya se han hecho algunos metaanálisis revisando un poco históricamente cómo han sido los resultados de las técnicas mínimamente invasivas. Estos son dos metaanálisis donde se evaluaron 2.200 pacientes y en el otro 1.579. Los resultados eran muy similares, hablaban de una recurrencia más o menos del 8%, una rigidez aproximada del 9.8%, mal unión entre el 4 y el 9%, infecciones que podían llegar hasta el 14%. Eso teniendo en cuenta, digamos, los resultados que a mediados de los 80, porque como vamos a ver más adelante, los resultados de las comparativas, incluso lo que nos decía Laurita, ya vemos que se han ido equiparando un poco más. Es muy importante, también lo quise traer a colación. Este es un reporte más reciente, donde se observa en pacientes que fueron operados por cirujanos con poca experiencia, tenían a veces hasta 30% lesiones de la rama sensitiva distal, y en comparativa con 5% en cirujanos que tuvieran mayor
mayor experiencia. Entonces, de acuerdo a eso, pues digamos que es como un buen retrato de lo que podemos entender de lo demás. Estos son algunos resultados de las comparativas realizadas entre las técnicas Mica versus SCARP. Se encontró que con Mica tenía menor rigidez, una mayor rigidez, una menor rigidez con respecto al SCARP, teniendo en cuenta que el acortamiento más o menos era de 3 milímetros con respecto a las técnicas de SCARP. Problemas de la piel que para las técnicas abiertas reportaban como un 10%, comparativamente con las técnicas mínimamente invasivas, pues el 4%, pues digamos que es casi que una consecuencia muy lógica de este tipo de procedimientos. Lo que también encontraron de manera muy clara era que se presentaban reintervenciones hasta en un 27% que tenían que ver con la extrusión de los tornillos y 8% con técnicas abiertas como SCARP, principalmente por rigidez. Este es otros reportes de la literatura. Acá comparaban la técnica percutánea versus también SCARP. Los resultados son muy similares. Lo que sí se encontró en estos reportes, que son un poco más recientes, 2018-2020, es que realmente se tenía un mejor control del dolor, especialmente en el posoperatorio temprano. Digamos que lo que se determinó era que por lo menos las 3 a 6 primeras semanas se tenía mejor control del dolor con las técnicas mínimamente invasivas y 24% de retiro de material, pues por lo que ya les habíamos mencionado. Esto es a propósito, este es uno de mis casos en los cuales, como ven aquí, hay una extrusión del tornillo distal, pues que obligó obviamente a hacer un retiro del mismo. Realmente se ha encontrado que, por lo menos en cuanto a los resultados actuales, digamos como para ir concluyendo un poco, se encuentra una mejor funcionalidad, eso dado a que tiene una mejor movilidad, el dolor postoperatorio temprano y se han encontrado pues mucho menos problemas con la piel. En otras complicaciones, pues lo que les hablaba de la rama sensitiva, también lesiones tendinosas que son mucho más frecuentes cuando adicionamos la osteotomía de Aiken. Y este es un reporte que les quise traer porque este es un metaanálisis muy grande, se publicó en el JBJS en el 2018, donde se recogieron estudios de 1968 al 2016 con técnicas abiertas, y aquí nos habla de un grado de insatisfacción que puede llegar hasta el 11%, especialmente con técnicas de artroplastia de resección, un dolor posquirúrgico que es más o menos el 2%, recurrencia del 5% comparado con los resultados actuales de las técnicas mínimamente invasivas que llegan al 7 al 8%, metatarsalgia, que en este punto, digamos, con las técnicas actuales creo que tenemos mayor control de las mismas, dado que podemos ubicar mejor el punto de la cabeza. Este es el resultado para las técnicas abiertas, pero no es despreciable, y retiro de material que también puede alcanzar hasta el 16%. Entonces, pues para considerar, es una técnica que es exigente, requiere una curva de entrenamiento, requiere una curva de cada uno de los cirujanos. La fijación mejora la funcionalidad y aumenta también nos aumenta las tasas de retiro. Las ventajas y desventajas de las técnicas tanto abiertas como percutáneas son claras, pero creería yo que existe una ventaja muy grande, sobre todo en esos pacientes que tienen problemas de la piel. Puede tener un poco mayor de tiempo de consolidación y también un poco de acortamiento, que creo que también hay que tener en cuenta, pero yo creo que los resultados siguen siendo prometedores. Creo yo que es una técnica que debemos tener en cuenta, que no tenemos que, digamos, endiablarla o tenerle tanto miedo, pues como, digamos, como en resultados malos, como se veía, pues como a nivel de los 80s o 90s. Entonces, creo que es una técnica que podemos utilizar. Muchas gracias a todos, muchas gracias por la participación. Muchas gracias también a los participantes online por la compañía y demás.